Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. ¿Cuántos saben que estamos estudiando, predicando sobre la segunda carta a los Corintios? Hoy, en algunos versículos, estaremos viendo la bendita predicación: las promesas de Dios son sí en Cristo. Vamos a comprender bien qué significa esta verdad preciosa para nosotros. Hace 4,000 años aproximadamente, de acuerdo a la historia sagrada, la historia de la Biblia, Dios llamó a un hombre insignificante, humanamente hablando, con un llamado especial, a pesar de que era un hombre sin mucho valor en la sociedad. Lo llamó y le dio 7 promesas. 7. Y le dijo: haré de ti una nación. Haré de ti una nación. Primera promesa: te bendeciré. Serás bendición. La número 3. Engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones. Esas 7 promesas le dio el Señor a este hombre. Creo que muchos ya saben a quién me refiero. ¿A quién? Abraham. Y Dios cumplió esas 7 promesas. Es cierto que tomó muchos años, pero el Señor cumplió una tras otra de esas promesas. Cuando yo meditaba en esas promesas que están en el capítulo 12 del libro de Génesis, decía: Señor, qué extraordinario eres, y fuiste con Abraham, que siendo él nada humanamente, con esas 7 bendiciones cualquiera pudo haberse sentido el hombre más feliz de la tierra, incluso con 2 o 3 de las 7, porque le dijo: haré de ti una nación, formaré un pueblo de ti, cuando aún no tenía ni siquiera un hijo, cuando habían obedecido el llamado con Abraham y Sara. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y también dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mi querido hermano, en el pasaje de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 20-22, hablamos precisamente ahora de lo que el Señor le dijo al pueblo de Dios a través de Pablo. El texto dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en grande, y en Él amén,
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mi querido hermano, nuestro Dios tiene un historial de que ha cumplido todas las promesas que le ha hecho a su pueblo, a sus hijos. Por ejemplo, hay una parte en el Antiguo Testamento donde el texto dice que todas las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel en este momento, hasta ese momento, las había cumplido. Josué 21:45 dice así: no faltó una sola de todas las promesas, una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Comenzamos a ver que el Dios de Abraham, que es nuestro Dios, no cambia, es el Dios que cumple lo que ha prometido en su palabra. Él no falla. Las promesas del Señor que Él da a su pueblo, a las familias, que incluso da a algunos de manera específica, como lo fue en el caso de Abraham, cuando Él da esas promesas, Él las cumple. Números 23:19 habla de ese atributo divino. Dice el texto: Dios no es como los mortales, como el hombre. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Ese es el Dios a quien adoramos hoy. Es el Dios quien nos salvó a nosotros. Y que habiéndonos salvado, nos entregó promesas, bellas promesas, grandísimas promesas, y muchas de ellas ya se han cumplido en nuestra vida. Comenzando con la salvación, la justificación, la redención, la liberación que recibimos en Cristo Jesús. Mis hermanos, por el contrario, si Dios no miente, no cambia, el hombre en general sí cambia. Los hombres en general, principalmente los hombres sin Cristo, las personas sin Cristo, mienten, cambian de opinión, dicen una cosa y hacen otra. Más de alguna vez nosotros prometimos algo y no lo cumplimos. Y también nosotros vivimos la experiencia de que algunas personas, amigos, compañeros, familiares incluso, nos hicieron alguna promesa y por alguna razón no la pudieron cumplir. No la quisieron cumplir algunos. Así es el hombre, pero Dios no es así. Uno ve de manera impresionante en la historia que vive Jacob con su suegro Labán. Durante 20 años le cambió el salario 10 veces, pero no para arriba. Cuando él dijo: vas a trabajar por mi hija Raquel, y luego vas a trabajar por le dijo que iba a trabajar por Raquel y le entregó a Lea a la hora de la boda. Y le dice: no, es que aquí es la costumbre. Y él le dice: ahora tendrás que trabajar otros 7 años más. Al final trabajó 20 años y le dijo: te voy a pagar tanto. Desde el principio sí le digo. Y al poco tiempo le dijo: mira, fíjate que no están yendo muy bien las cosas, te voy a tener que bajar un poco el salario. Y por el amor que Jacob le tenía a Raquel, aceptó. No le quedaba de otra. Y al poco tiempo le dijo: mira, fíjate que no nos sigue yendo bien, te voy a tener que bajar un poco más el salario. Y así,
Pasaron 20 años y 10 veces le cambió el salario. Así es el hombre. Así es el mundo por naturaleza. Pero hablamos del historial que Dios tiene de su fidelidad para con su pueblo. En primer lugar, vemos otro texto cuando nos dice que Dios es fiel en cumplir sus promesas a quienes confían en Él también. Deuteronomio 7:9 dice así. Esta traducción dice, sábelo bien, escucha bien, entiéndelo bien, compréndelo bien, pueblo, o tú, personalmente. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, no es hombre, es Dios. El Dios fiel que cumple con su pacto, con su alianza y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Bueno, lo que el texto quiere decir, ese es un hebraísmo. Los hebreos escriben frases que a veces no hay que tomarlas literalmente, sino quiere decir mucho más. Cuando dice hasta 1000 generaciones, quiere decir siempre, para siempre, generación tras generación. Entonces el texto está diciendo de que Dios es fiel y cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumple sus mandamientos, dice hasta 1000 generaciones, o sea, por siempre, aquí en la tierra. Ahora, cuando volvemos al texto de Corintios, 2 de Corintios, donde dice el texto 1:20, vamos a comenzar a explicarlo y a enseñarlo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que está diciendo el texto es algo maravilloso, algo extraordinario. Está diciendo que no solo en Jesucristo Él cumplió todas las promesas que había prometido de salvación para el pueblo de Israel y para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Comenzando con la promesa que Dios hizo que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Cristo, dice la carta a los Gálatas. Entonces, en Cristo, todas las promesas de salvación, redención, liberación, justificación, santificación, glorificación y todas las demás bendiciones en Cristo son un sí para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Para todos los que hemos recibido a Cristo, esas promesas son sí y amén. Pero no solo esa, también las promesas particulares, de manera específica que Dios ha dado a cada uno. Cuando Él ha prometido, cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos las puertas abiertas, tenemos las promesas para nosotros y hay promesas de restauración. Hay promesas de restauración para restauración de la misma vida. Cuando el Señor nos salva, Él restaura nuestra vida. Él ordena nuestra vida. Hay promesas de restauración de matrimonios, restauración de la familia, restauración de la salud, restauración de provisiones económicas. Hay promesas del Señor. Esas están abiertas y son sí para nosotros, por pura gracia y misericordia, porque fuimos salvos en Cristo Jesús. Promesas que en Cristo Él cumplió y ahora son dadas al pueblo de Dios, a la congregación, a la iglesia del Señor. Por eso tenemos acceso, como creyentes que somos, a esas promesas. Sanidad, milagros en nuestra vida, promesas de consuelo, promesas de fortaleza, promesas de protección, promesas de provisión, de acompañamiento, de liberación y de paz. Entonces, es un asunto entonces de parte nuestra de tomar esas promesas, de poner nuestra confianza en el Señor, en el Dios de las promesas que las cumple y aferrarnos a ellas en fe
y creerlas. Porque una promesa es algo que se dice que se va a cumplir. Entonces, esas promesas que nosotros tenemos en la Escritura, y por cierto, son muchas promesas, son miles de promesas. Ahora, tenemos que conocer esas promesas. En general conocemos la mayoría de las promesas, pero qué bendición sería conocer esas promesas que el Señor tiene en su palabra y que en Jesucristo ya son sí para nosotros. Para que en los momentos de pruebas y de aflicciones que tengamos, nosotros podamos acudir a esa promesa y decirle, Señor, tú lo prometiste. Y creo que el Espíritu Santo da testimonio que esta promesa yo la creo, yo la recibo, yo la tomo para mí. Creo que tú me la estás dando. Entonces, creemos la promesa, ponemos nuestra confianza en el Señor y esperamos que el Señor la cumpla. Aunque tarde años, aunque tarde décadas, pero el Señor cumplirá lo que ha prometido para su vida y para mí. Él no es hombre, Él es el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene el historial de ser un Dios fiel, el único. Cuando estamos en incertidumbre, hay promesas para darnos paz y fe. Cuando estamos enfermos, tenemos promesas de sanidad. Cuando tenemos problemas de tipo económico, tenemos promesas de provisión. Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Yo soy tu Dios proveedor, Jehová Jireh. Es una promesa. Es una promesa bendita. Hay promesas de protección. Cuando los enemigos se levantan contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, contra nosotros de alguna manera, hay decenas de promesas. Tomémoslas. Me bendice mucho. Voy a mencionar algunas de estas promesas. Por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí y los míos, los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una promesa de protección. Una promesa cuando nosotros vamos y salimos en nuestros viajes, ya sea aquí o fuera de Guatemala. El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor es fiel. Por eso decía, también hay promesas de restauración. ¿Cuántas promesas dio el Señor al pueblo de Israel de restaurarlo? Y lo restauró. Ciertamente tuvo que pasar algunas disciplinas porque el pueblo de Israel fue muy obstinado, fue muy terquito, fue muy rebelde, pero Dios no dejó de ser misericordioso. Él cumplió las promesas y las sigue cumpliendo para el pueblo de Israel físicamente hablando. El Señor dijo que a pesar de que sería sometido al fuego, al crisol, siendo llevado a los cautiverios, el Señor prometió que su pueblo permanecería. Y de manera impresionante, los imperios que dominaron al pueblo de Israel, físicamente hablando, al Israel, al Estado de Israel, ahora, como Babilonia, Egipto, Asiria, Siria, esos imperios desaparecieron. Pero Israel está vivo hoy, pese a todas las tribulaciones que pasó. El Señor en el año 1948 hizo que de nuevo Israel brotara como una nación. Y Él cumplió su promesa. Él guardaría un resto del pueblo de Israel. Y
el nombre de Israel no desaparecería, y ahí está. Hermano, y ahora podemos ir aplicando, como decía, esas promesas para cada una de nuestras vidas. Promesas que el Señor nos dio, que iba a usar nuestras vidas en algún don, algún ministerio, pues debemos recordarlas, debemos de creerlas. Puede pasar algún tiempo. Cuando Pablo le recuerda a Timoteo que ahí sí que recordara que le había sido dada por profecía, por imposición de manos, por el presbiterio, que avivara el fuego del don, el don que le había sido dado, el llamado a predicar, a enseñar, a evangelizar. Le digo, recuérdate que Dios te llamó y te dio esa promesa. Y tuvo que recordarlo a Timoteo. O sea, hay preciosas promesas y el Señor las cumple. Ahora, el texto cuando dice que todas las promesas en Cristo son sí, es decir, no solo las cumplió en Cristo, sino que Cristo es el garante de que Dios va a cumplir las promesas para nosotros. Así como en Cristo cumplió la promesa de que iba a salvar eternamente, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, así en Cristo Jesús nosotros tenemos la garantía de que si Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, y fue sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó conforme a las Escrituras, y tenemos la promesa de que vendrá por segunda vez, nosotros tenemos la certeza de que Cristo viene otra vez. El Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Si Cristo nos salvó y nos cambió y nos transformó y nos hizo personas diferentes, nos hizo nuevas criaturas, ¿cómo no vamos a creer que el Señor viene por segunda vez? Por ejemplo, y esa promesa del retorno del Señor hace que procuremos siempre la santidad, la consagración, el servicio, la evangelización. Hermanos, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe en las promesas del Señor, de la palabra de Dios para su vida. No perdamos la esperanza. El diablo, el enemigo, quiere que perdamos la fe y que perdamos la esperanza. El mundo quiere que naufraguemos en la fe, como le pasó a algunos. Pero no vamos a naufragar. El Señor está con nosotros. El Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el texto dice que nosotros debemos responder con un amén. Y nosotros decimos amén a esas promesas. La palabra amén significa así sea. Pero también quiere decir que nosotros estamos creyendo lo que Dios ha prometido en su palabra y lo que nosotros hemos creído. Por eso el texto dice así, lo vamos a leer de nuevo. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él sí para nosotros. Cualquier promesa usted la toma, el Espíritu Santo le da testimonio que es para usted. Hay promesas generales de bendición, promesas específicas. Y luego dice, y en Él son amén, o sea, son de verdad. Así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Los creyentes debemos seguir entonces creyendo con esperanza, ahí sí que lo que hemos creído. Hermanos, si ustedes tienen parientes, creyentes, qué bendición. Pero si tienen algunos que todavía no son cristianos, crean que Dios puede salvar a los que no son salvos todavía. Tenemos que hacer nuestra parte, orar por ellos, hablarles de la palabra, pero creamos que ellos pueden ser salvos, porque Dios salva a familias. Podemos creer que Dios sigue manteniendo esa fidelidad. Veamos el texto precioso de Hebreos 10:23. ¿Lo podemos colocar? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, la fe que creemos. Porque fiel es el que hizo la promesa.
Hermanos, por la gracia de Dios, puedo testificar por su pura gracia y misericordia. 45 años ya este año de haber conocido a Jesucristo, que el Señor me salvó. Y he visto la fidelidad de Dios cumpliendo promesas una y otra vez en mi vida, a lo largo de 45 años. Dios es fiel. Él permanece fiel. Y el Señor lo hace en usted también. A veces vienen pruebas y nos entra la duda, la incertidumbre, qué va a pasar con nosotros, pero sigamos creyendo, porque andamos por fe, no por vista. Creamos en aquel que es fiel, el Dios de la promesa, el Dios que no falla, que sí cumple, el Dios que no cambia ni varía en su forma de pensar ni se arrepiente. El Señor cumplirá la promesa de preservar todo nuestro ser, por ejemplo, hasta la venida del Señor. Es una promesa maravillosa. Hasta que el Señor vuelva. Tesalonicenses 5:24 dice así: el que los llama es fiel y así lo hará. Bueno, el texto anterior dice que nuestro Dios guardará irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. El que los llama es fiel y así lo hará. Esto es importante. Desde que el Señor nos salvó por gracia y por misericordia, se reveló a nosotros, nos buscó, nos encontró perdidos, y su Espíritu Santo nos reveló que Cristo era el Salvador del mundo y nosotros pecadores necesitados. Desde ese momento Él ha prometido que hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia, nosotros permaneceremos en sus manos, que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros, que Él se encargará de que terminemos nuestra carrera con gozo, la carrera de la fe, que nosotros lleguemos con esperanza y fe y podamos decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. El Señor lo dice en ese texto maravilloso. Así que el Señor promete mantenernos firmes hasta el final, pero para que creamos nos ha dado garantías. Vea cómo es el Señor. Nos ha dado garantías. Segunda de Corintios 21-22. Y el que nos confirma, hablando del Dios de la promesa, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo que está diciendo aquí el texto griego es: Dios es quien nos mantiene firmes en Cristo. Es Él. No somos nosotros. No es nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, nuestra disposición. Claro, nosotros debemos de ser obedientes, agradar al Señor, es verdad. Pero Él es el que se encargará de mantenernos firmes en Cristo hasta la segunda venida del Señor. ¡Aleluya! Es su gracia, es su amor. Él nos va cuidando, Él nos va sustentando. Somos sus hijos, no nos dejará, nos disciplinará a veces, es correcto. Nos dirá por aquí, por acá. Pero Él se encargará que nos mantengamos firmes, porque somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos. No es entonces por nuestras buenas obras, hay que hacerlas. Es su gracia, es su amor, es su promesa de fidelidad. Cuando Cristo dice que se prometió a sí mismo presentarse a su iglesia sin mancha, sin arruga, es porque así lo hará. Él se encargará de hacerlo. Y luego dice, aquí está otra de las acciones que nos da como garantía de la promesa de que terminaremos en victoria y que iremos a la eternidad cuando el Señor venga o nos lleve a su presencia. Dice, nos ungió. ¿Nos ungió cómo? Nos ungió por medio de su Espíritu Santo.
El ungirnos, cuando creímos, el Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones. La unción, cuando está hablando aquí, es por medio de su Espíritu y significa que nos ha consagrado, nos ha apartado y nos ha dado la autoridad y la presencia del Espíritu Santo. Cuando dice, y nos ungió. El que nos ungió, dice el texto. ¿Y cómo nos ungió? Otra vez, ¿cómo nos ungió? Con el Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es una obra de Él, no es nuestra. Pero también significa que al ungirnos, Él nos separó para Él, nos consagró para Él, nos guardó para Él. Es una acción que garantiza de que le pertenecemos a Él y le perteneceremos para toda la eternidad. No nos perderemos. Es una promesa del Señor. Sí, Él nos ha consagrado como su pueblo, nos ha dado la autoridad espiritual para vivir como hijos de Dios en la tierra. Para eso nos ha ungido, al igual como el Espíritu del Señor ungió a Jesucristo para dar buenas nuevas, para predicar el año agradable del Señor, para anunciar y sanar y vendar a los quebrantados de corazón. También el Señor nos ha ungido para que le sirvamos. Nos ha ungido para que, para que el poder del Espíritu Santo esté sobre nosotros y podamos llevar a cabo la obra del Señor. El Señor nos unge ¿para qué? Podamos testificar, hablar, decir, comunicar el Evangelio, para ser discípulos, para testificar, para predicar el Evangelio, hablando de persona a persona. Para eso nos ha ungido el Señor también. Nos ha dado la autoridad espiritual, como decía. La unción también significa que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para cumplir su propósito. El Espíritu Santo está aquí, adentro de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye. El Espíritu Santo está aquí para recordarnos las palabras del Señor. Cuando algún cristiano, cuando a veces pecamos de alguna manera, el Espíritu Santo nos redarguye. Y nos sentimos tan mal, horriblemente mal, aunque haya sido un pecado de palabras o de pensamiento, nos sentimos mal porque el Espíritu Santo nos ungió, nos apartó para el Señor. Por eso es que el cristiano, si llega a pecar, ya no peca tranquilamente ni con gozo, después se siente horriblemente mal. Y nos sentimos bendecidos cuando nos consagramos al Señor. Aplicación: vivimos como personas ungidas por Dios con el fin de amar y servir. Pero también nos da otra garantía para que creamos y nos reafirmemos en sus promesas. Dice, nos ha sellado. Leamos otra vez el texto. El cual, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, nos ha sellado. Ha puesto una marca espiritual en nuestros corazones, en nuestra vida, en todo nuestro ser. Hay un sello de garantía. Es mío, es salvo, es mi hijo, yo lo compré, es mi propiedad. Nadie puede arrebatarlo de mis manos, yo lo salvé. Está sellado. Estamos sellados. Sello de salvación, de bendición, sello de apartados para Él. Sello de que implica que como le pertenecemos a Él, no nos perderemos nunca. Por eso la salvación no se puede perder, no depende de nosotros. El sello divino significa propiedad. Fuimos comprados por precio, no por piedras preciosas ni oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Significa que somos auténticamente suyos. Nos ha marcado como suyos. Somos propiedad de Dios. Efesios 1, 13, 14 dice así. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
El Espíritu Santo fue prometido en el Antiguo Testamento, que vendría de manera real y sería derramado sobre todos aquellos que creerían en Cristo Jesús. Fue profetizado por Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso se cumplió literalmente en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando creímos en Cristo Jesús, en ese momento somos sellados para siempre. Por eso es interesante. Leamos el versículo 14, que es la garantía de la promesa, ¿ven? La garantía de nuestra herencia. Tenemos una herencia extraordinaria, maravillosa, allá en el cielo. No, yo sé que ustedes quieren más herencias aquí en la tierra, porque no dicen amén. Sí, es que cuando es herencia en el cielo, como que sí, tenemos allá, pero ¿cuál será la herencia? Uno quiere a veces herencias aquí, no, pero está bien aquí, pero son temporales, si es que hay. Pero leamos bien el texto. Leamos otra vez el 13. Regresemos al 13, por favor. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que era prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta la redención de la posesión, es decir, la redención del cielo, del paraíso, de todo lo bueno, lo bello y lo eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la garantía. El sello del Espíritu es garantía de que pertenecemos a Él, es la señal de la seguridad eterna, es la señal de que nadie puede arrebatarnos de su mano, es la señal de que podemos vivir con confianza sabiendo que Dios nos protege, nos reconoce como sus hijos, nos guarda hasta el día de la redención, y que la herencia en el cielo no solo es Cristo, la salvación, que es lo maravilloso, sino todo será nuestro. ¿Se acuerda aquel pasaje que dice Pablo? Recuerden, todo es de ustedes, todo es vuestro. El cielo, el universo, Dios, todo será nuestro allá en la eternidad. Y el Espíritu Santo en nosotros es el sello y la garantía de que eso va a acontecer. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Reafirma esta garantía. La palabra arras, creo que la entendemos nosotros. Es un anticipo. Es como cuando uno va a realizar un negocio y le piden arras. Y dice, bueno, si vamos a realizar el negocio, pues dé una garantía de arras. Eso significa. La palabra arrabón en griego significa. Es una especie de anticipo o garantía de una transacción que se iba a realizar. Así se usaba en el ámbito común. Pero toma Pablo por el Espíritu Santo esta palabra y la aplica a el área espiritual bendita. Entonces, el Espíritu Santo es las arras, el anticipo o garantía de que todo lo que el Señor dice que nos dará en el cielo y que nos da aquí en la tierra y dará en el cielo, se cumplirá. Así de sencillo. Si usted quiere un día que pueda sentirse un poco desanimado y animarse y ver lo que nos espera allá en el cielo, lea el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Es maravilloso lo que nos espera allá. La ciudad celestial, el reino eterno, la glorificación perfecta, la luz perfecta, la paz perfecta, donde no habrá llanto, dolor, amargura, tristeza, enfermedad, problemas, robos, maldad en este mundo. Ya no habrá absolutamente nada malo. Existirá solo lo bueno, lo bello, lo eterno. Y tendremos un festejo eterno. Siempre tendremos el gozo, la felicidad eterna allá en el cielo. Es la herencia. Nosotros queremos ser felices aquí en la tierra. Y en Cristo Jesús podemos tener tiempos preciosos de felicidad, pero tenemos tribulaciones aquí en la tierra, hermano. La verdadera felicidad, el verdadero hogar no está aquí en la tierra. Nuestro verdadero hogar está en el cielo y es maravilloso. Es extraordinario. Y el Espíritu Santo son las arras de que eso será verdad y que es verdad y que se cumplirá.
Por eso cuando nos llegue el día y la hora, si Cristo no viene antes de irnos a la presencia del Señor, pues lo haremos con gozo, con alegría. Nos iremos a un lugar mejor, a recibir la herencia definitiva que Dios tiene preparada para nosotros y que nos ha garantizado dándonos ya el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo se nos da como garantía aquí en la tierra, como arras, para que tengamos siempre la certeza que el Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos ayuda, es nuestro maestro, es nuestro abogado en los problemas y dificultades de aquí en la tierra. Él es el consuelo para nosotros, es el consolador. Es algo maravilloso. Hay momentos, hermanos y hermanas, en los que no puede consolarnos un ser humano, una persona, un hermano en Cristo, un familiar cercano, aunque pueden darnos muestras de consuelo. Hay momentos en los que solo el Espíritu Santo nos da un consuelo maravilloso en lo más profundo de nuestro ser. Momentos extraordinarios. Así que, en conclusión, todas las promesas en la Escritura, las promesas de Dios en Cristo son sí para nosotros. Ya nos las ha dado. Ya ha cumplido varias promesas en nuestras vidas. Y cumplirá aún otras. Y hay promesas específicas para esta tierra que el Señor va a cumplir todavía en su vida. Recuérdelas. ¿Alguna vez el Señor le habló de alguna manera a través de la Escritura, a través de alguna predicación, a través de algún mensaje, a través de alguna circunstancia? No olvide la promesa que Dios le ha dado en su vida. Él la va a cumplir. Ciertamente puede tardar, pero llegará. Es el Dios fiel de las promesas. Y aquí hay un texto para que tengamos la plena certeza de que si Dios ya nos dio lo más valioso aquí en la tierra, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas que nos ha prometido? Romanos 8:32 dice en esa traducción: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, lo más valioso, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Claro que nos las dará, mi hermano, si ya nos dio a Cristo, si ya nos dio a todo. Cristo es todo. Si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a las demás cosas? Tengamos un poquito más de fe. Eso va para mí también. Un poquito más de fe en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Si ya nos dio a Cristo, ¿qué no nos puede dar Él? Otro ejemplo. Si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se las pidan? Amén. Confiemos en el Señor. Confiemos en su palabra. Confiemos en sus promesas. Porque en Cristo se nos ha dicho, todas las promesas son de ustedes, mi pueblo, mis hijos. Amén. Nosotros decimos amén y amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos recuerde por su Espíritu Santo en los momentos más difíciles cuán fiel es nuestro Dios, el Dios de la promesa. El Dios que le prometió y dio 7 promesas a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Si al pueblo de Israel le dijo el Espíritu a Josué que le dijera al pueblo, no faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel, todas ellas se cumplieron. ¿Cómo no nos va
a cumplirle, Señor, las promesas en Cristo Jesús. Si ya nos lo dio, si en Él somos salvos, tome las promesas de restauración, de sanidad, de provisión, la promesa de protección, las promesas familiares, matrimoniales, las promesas para sus hijos, las promesas de trabajos, desde aquí, del ministerio. Todas las promesas de todas las áreas de su vida son sí para ustedes en Cristo Jesús. Son sí para mí en Cristo Jesús. Él es el garante. Él ya fue dado para que fuésemos salvos eternamente. Y en nosotros se cumplió la promesa de salvación, redención, justificación, glorificación, elección. Y se cumplirán las que faltan de cumplirse cuando Cristo venga por segunda vez y recibamos la promesa de la herencia maravillosa. El Señor ya nos ha dado precisamente todas esas garantías, esas pruebas. Sí, ya nos las ha dado. Nos ungiste con el Espíritu Santo, nos sellaste, nos has dado las arras del Espíritu y sobre todo nos has dado a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Si nos diste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas que necesitamos? Señor, y gracias porque poderoso eres para darnos más abundantemente de lo que pedimos. Aunque no veamos nada todavía, creámosle al Señor promesas de sanidad, promesas de bendición. Creámosla, oremos con fe, creámosle al Señor. Seamos obedientes, porque Dios cumple lo que dice. Seguiremos adelante, Padre, porque tú estás con nosotros. Seguiremos adelante por lo que has hecho en el pasado, lo que haces en el presente, por lo que has cumplido en nosotros. Seguimos por fe, creyendo que cumplirás lo que has prometido y todavía no se ha cumplido, pero lo harás. Gracias de todo corazón. Ore un momentito más, mi querido hermano, y dele gracias al Señor. Espíritu Santo, habitas en nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te pido que a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que está aquí hoy, que tiene alguna necesidad, que tiene alguna aflicción, que tiene alguna tribulación grande, que tiene alguna prueba muy dolorosa, Señor, puede sentirse tal vez solo, padecer soledad, desánimo, angustia, aflicción. Recuérdale las promesas para cada una de esas aflicciones. Señor, al que está angustiado, tienes promesas de paz. Que reciban paz en este momento. Señor, el que está enfermo, que pueda creer, Señor, que tú lo sanas, que tú vivificas su cuerpo. Si tiene problemas, Señor, que parecen imposibles de resolver, que recuerde la promesa que Dios ha dicho, que para Dios nada hay imposible, que todo es posible para Dios. Pero también recuerda esta palabra, que todo es posible para el que cree. Crea, mi querido hermano, crea, mi querido hermana, creámosle al Señor, oremos con fe, pidamos con fe, aferrémonos a la palabra de Dios, a sus benditas y grandísimas promesas que en Cristo Jesús son sí para nosotros. Las recibimos, Padre. Así puede decirle ahí donde está: Señor, yo recibo, Señor, tus promesas. Creo las promesas, las recibo para mi vida. Me sostendré en ellas, como mirando al invisible, porque fiel es el que lo prometió. Gracias de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos puesto delante de ti las aflicciones, las dificultades, los problemas, las angustias. El futuro, nuestro futuro está en tus manos, Señor. Has prometido guardarnos en el futuro. Confiamos que así lo harás.
sostenernos en el futuro. Confiamos que así lo harás. Has prometido, Señor, que en los tiempos de nuestra vejez, Señor, no nos desampararás. Señor, creo y creemos esas promesas. Creemos que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Es una promesa que la creemos hoy. Creemos la promesa que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar, que no nos dejarás avergonzados, que nos llevarás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pese a los problemas que tenemos hoy y a los desafíos que tenemos por delante. Señor, tu nombre es maravilloso, el Dios de las promesas, el Dios que dice sí en Cristo Jesús a su pueblo y a los que creen. A ti sea la gloria ahora y siempre. Amén y amén. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre, oh Dios. Tú cumples lo que prometes. Eres fiel, no cambias, no mientes, Señor. Serás fiel a tu palabra y a tu pueblo. Cristo murió por nosotros y nos sostendrá hasta el fin. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y fuiste tan bueno que tus promesas las dejaste escritas para que no se perdieran. Hermanos, volvamos a la Escritura. Volvamos a las promesas. Recuerdo una de las primeras Biblias que tuve. Al final decía, promesas de Dios para tu vida. Y había promesas para todos los problemas y dificultades que enfrentamos los cristianos en esta vida. Tal vez usted no tiene esa Biblia, pero puede encontrar en cada libro promesas para usted y para mí. Estas son promesas para el pueblo de Dios. La Biblia es la promesa para la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Afiancémonos a ellas y a nuestro Dios y Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que es la garantía. Amén y amén. Ahora quiero pedirles que oren un momentito conmigo por aquellos que no son salvos. Que no son salvos en Guatemala. Que no son salvos en el mundo entero. Oremos un poquitito por los que no han llegado a la luz y están en oscuridad, están perdidos. Oremos por la iglesia para que también pueda evangelizar, testificar. Oremos para que se salven los familiares nuestros que no son salvos. Oremos por los guatemaltecos que no son salvos. Oremos. 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 Pero también fuimos ungidos para predicarle a esos que no son salvos y testificarles, a los que están a nuestro alcance, no en la congregación, sino fuera de la congregación, a los amigos, compañeros, a los vecinos, a los que conocemos. Oremos por ellos, hablemos del Evangelio. Hay promesa de salvación para los que escuchan la palabra con fe y la creen. Pero déjeme orar un momentito también por aquellos que pudieran estar escuchando esta predicación hoy y pudieran estar aquí o a través de las redes sociales. Si alguien no es salvo, oramos para que este día sea el día de su salvación, que pueda ver que este es el día de su visitación. Salva, Señor, al que está perdido, al que no te conoce, al que no es una nueva criatura, una nueva persona. Salva, Señor, al que está desesperado y piensa que no hay solución para su vida. Si hay alguien aquí adentro, en este santuario, que tú trajiste, Espíritu Santo, y no es salvo, redargúyelo y que entrega su vida, sea un niño, joven, adulto o mayor. Sálvalo. Y si alguien está viendo a través de las redes sociales y no es salvo, Espíritu Santo, redargúyelo, que entregue su vida a Jesucristo hoy, en este momento. Que haga esta palabra de oración, de fe, de salvación. Es la palabra de fe que predicamos para que se salven y que digan esta palabra. Así que si alguien va a recibir a Jesucristo,
por primera vez, diga conmigo esta oración de fe. Creo en ti, Jesucristo. Tú eres el Salvador del mundo. Hoy te entrego mi vida. Sálvame. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Hazme una nueva persona. Dame la vida eterna. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que resucitaste al tercer día. Amén. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esa oración por primera vez? Que levante su mano o venga al frente. Pueda entregar su vida al Señor. Si todos somos creyentes, gracias al Señor. Pero si hay alguno que sabe que no es creyente, yo le digo, no se vaya sin recibir a Cristo en su corazón. Ahí no lo hace saber si alguien ha aceptado a Cristo. Y si Él lo ha hecho a través de las redes sociales, a través de este medio virtual, pues le invitamos a que se comunique con nosotros, a la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Y nosotros le ayudaremos en los primeros pasos de la vida cristiana. Si no tiene una iglesia cercana a donde congregarse, le esperamos aquí, en la calzada Roosevelt. Que Dios os bendiga. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.